vamos a pasar al doctor Miguel Melguizo Jiménez, que es médico de atención primaria del Centro de Salud de Almanzar, en Granada, y nos va a hablar de la importancia de la detección temprana, clínica, es decir, de la sospecha diagnóstica, importantísima para, bueno, en el ámbito de atención primaria ya lo discutiremos en el debate, pero es básico para nosotros el poder detectar los tumores de una forma lo más precoz posible. Así que le doy la palabra al doctor Miguel Melguizo. Miguel, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, agradecer en primer lugar la oportunidad de trasladar mi idea a este foro. Muchas gracias a María José Sánchez y a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a los organizadores, ¿no? Bueno, yo lo que quería hacer, evidentemente, abordar el tema que se me ha asignado, la importancia de la detección temprana, pero considero también imprescindible hacer como un encuadre de lo que supone el cáncer de pulmón para atención primaria y para esencialmente la consulta de medicina de familia. Me llamo Miguel Melguizo, trabajo en el Centro de Salud Almanzar desde hace 30 años de Granada. Quizá la perspectiva que tenemos en atención primaria de este problema tenga matices diferentes a las del resto de ponentes, ¿no? A nosotros no nos interesa tanto la dimensión cáncer de pulmón como nos interesa la dimensión personas con cáncer de pulmón. Son personas que conocemos, personas con las que tenemos una relación larga y para los que los valores fundamentales que intentamos trasladarlos, la idea de longitudinalidad, son personas a las que vamos a seguir viendo durante toda su trayectoria, durante todo el tiempo que tienen este proceso y les acompañaremos al final de la vida. Son personas con las que vamos a tener que establecer puentes de relación, de continuidad asistencial con los servicios de respiratorio, con los servicios de oncología. Son personas a las que vamos a tener que abordar y tratar junto con su familia de un concepto de integralidad que quizá es específico nuestro, y son personas con las que tenemos que tener, especialmente cuando se llega al diagnóstico, una situación de especial accesibilidad. Para entender la importancia que puede tener el cáncer de pulmón, bueno, hay pocos estudios recientes. A mí me gusta mucho este de médicos de familia británicos, en los que ellos tienen establecido que aproximadamente en un cupo medio, un listado de pacientes puede tener un médico de familia. En nuestro país fallecen cada año 15 de ellos, 5 de ellos lo hacen por deterioro orgánico, otros 5 por situaciones de comorbilidad, cronicidad, gran fragilidad clínica, demencia. Hay 4 pacientes que fallecerán de cáncer y 1 de muerte súbita. Y casi con absoluta seguridad, dentro de los 4 fallecidos por cáncer en una consulta de medicina de familia, uno de ellos será por cáncer de pulmón. De hecho, la experiencia, el recuento que he hecho yo en mis 6 últimos años, que en los 6 últimos años he tenido algún paciente fallecido por cáncer de pulmón, y en este año 2020 ya llevo 2 pacientes fallecidos por esta causa. Nuestra idea como médico de familia es exactamente la misma que en las enfermedades oncológicas, que en la atención a la cronicidad, a la fragilidad clínica. Hacer un acompañamiento a lo largo de toda la historia a este tipo de pacientes, desde el momento del diagnóstico, el inicio del tratamiento específico de cáncer, esa transición, que es la primera transición de cuando se deja, digamos, va cogiendo envergadura, cogiendo peso, la asistencia paliativa, necesidades paliativas en detrimento de lo que es el tratamiento específico. Cuando ya se llega a la segunda transición, de que estos pacientes llegan a una situación de enfermos terminales, porque ya el horizonte del pronóstico vital nos hace estar cerca de la muerte, y ya, por supuesto, acompañarle en el final de la vida en las situaciones de agonía de últimos días, que sería como la tercera última de transición. Ahí estaremos en atención primaria y los médicos de familia. Los modelos con los que mejor nos solemos mover nosotros en medicina de familia, en atención primaria, son aquellos modelos integrados, coordinado entre los 2 niveles asistenciales y, si es posible, acordado, precisamente en relación a cada uno de ellos. En medicina de familia, bueno, el papel quizá más relevante, evidentemente, va a ser inicialmente el de la prevención. Si se establece algún tipo de estrategia de cribado, hacer una captación y mejorar la accesibilidad de ese cribado para nuestros pacientes, y hacer un diagnóstico lo más precoz posible para poner en disponibilidad en las mejores condiciones posibles al paciente para un tratamiento específico, sea radioterápico, quimioterápico, quirúrgico, ¿no? Vamos a tener que hacer un seguimiento, evidentemente, vamos a estar implicados en cuidados paliativos y luego en el manejo de las situaciones
duelo, porque no son pacientes que precisamente fallecen con demasiada edad, ¿no? Sino que bueno, vamos a tener que hacer un acompañamiento de los familiares directos. Por tanto, a mí se me pedía fundamentalmente que intentara hacer como una revelación del papel que podemos tener en estas 3 primeras fases, tanto en la fase de prevención como en la de cribado, de diagnóstico precoz, pero nuestro papel creo que llega como mucho más allá y al final se extiende en cada una de las fases. Vamos a tener que hacer como un seguimiento y una idea de coordinación entre los 2 niveles asistenciales, sea cual sea el estadio en el que se encuentre el paciente con cáncer de pulmón. Bueno, en la historia natural de enfermedad, la relevancia que podemos tener desde atención primaria, los médicos de familia en el nivel de prevención, pues es trascendental, es muy importante, ¿no? Tanto el modelo tradicional de Lieber y Clark, y tanto en prevención primaria, evidentemente, donde nos encontramos en el mejor papel posible, pero yo creo que también en prevención secundaria tenemos un importante horizonte de trabajo y de ser eficaces, fundamentalmente, si conseguimos hacer diagnósticos precoces mucho antes de que ya las manifestaciones clínicas de este proceso de cáncer de pulmón sean como muy relevantes. Esto es realmente el auténtico reto que en este momento tenemos, ¿no? Perdona, ¿puedes hablar un poco más alto? Perfectamente, hablo más alto, vale. Y al mismo tiempo, pues bueno, digamos, colaborar en todo caso en lo que es el tratamiento con el nivel de atención especializada. Por tanto, papel relevante de la medicina de familia de atención primaria, esencialmente prevención primaria y un diagnóstico precoz en prevención secundaria lo más rápido posible para poner en disponibilidad al paciente con el segundo nivel. Bueno, en prevención primaria de cáncer de pulmón, ¿sobre qué podemos trabajar? Pues esencialmente sobre estos aspectos. El nivel tabaco, que lo profundizaré un poco más adelante. Saber que este tipo de tumores presentan una asociación con otro tipo de patologías respiratorias, como la fibrosis pulmonar, sarcoidosis, esclerodermia y EPOC. Saber que los pacientes que han sufrido una radioterapia en un pulmón o fundamentalmente por cáncer de mama previamente tienen una predisposición también a desarrollar un cáncer de pulmón. Estar atentos a las exposiciones ambientales como fumadores pasivos o con otro tipo de productos y estar también atentos, y esto es algo que yo creo que desatendemos con demasiada frecuencia, a la exposición laboral a otro tipo de productos también relacionados con tanto los cánceres de pulmón como con otro tipo de tumores. Si hay algo sobre lo que es rentable trabajar en prevención primaria de cáncer de pulmón o en prevención primaria de cualquier otro tipo de tumor, es trabajar sobre el tabaquismo. Y yo creo que tenemos como distintos frentes de actuación ante esta situación. En primer lugar, la promoción de evitar el inicio del hábito, ¿no? Sí que nosotros tenemos una posición, y de hecho lo desarrollamos con frecuencia, de tener relación con servicios de educación, con servicios escolares. Evitar iniciar el hábito del tabaco es lo que es fundamental como prevención primaria, y tenemos también un papel de ejemplaridad, ¿no? Ejemplares en nuestro trabajo, ejemplares como profesionales sanitarios, ejemplares como padres con nuestra familia y ejemplares también como referentes sociales, que desde mi punto de vista creo que todavía seguimos siendo las profesiones sanitarias. Evitar y promover ambientes sin humo de tabaco en el trabajo, en la hostelería, en espacios cerrados. Esto en este momento nada más que es intentar intervenir para que se cumpla la normativa actualmente vigente. Y luego ya ayudas específicas a fumadores a dejar de fumar a través de las intervenciones oportunistas y registros. Yo creo que en este momento es una obligación de cada paciente el tener registrado en su historia clínica su condición de fumador, no fumador o exfumador, hacer una intervención oportunista cada vez que acude a consulta, sea por ese motivo o por otro, tener desarrollado estrategias en los centros de salud de intervención avanzada individual, fundamentalmente de orientación, seguimiento, valoración, y en este momento, desde principios de año, la posibilidad que tenemos de vincular también el tratamiento con el apoyo farmacológico, y luego desarrollar en los centros de salud, como tenemos desarrollado en el nuestro, intervenciones específicas con grupos de fumadores. En cuanto al concepto de cribado, bueno, es un aspecto controvertido que supongo que a lo largo de la charla se desarrollará más. Yo lo único que quería señalar es que es un aspecto que el cribado de cáncer de pulmón todavía no está bien desarrollado a través de la tomografía computarizada de bajas dosis. Evidentemente ya se ha desechado
la concepción de utilizar la radiografía simple de tórax o la citología de esputo como elementos de cribado, nos queda la tomografía computarizada y es algo controvertido pues según la toma de referencia que tengamos, ¿no? Sí que en este momento está promovido por determinadas asociaciones norteamericanas fundamentalmente, pero es un cribado peculiar, no es un cribado global, poblacional, sino que es oportunista para determinado perfil o segmento de los ciudadanos, fundamentalmente aquellos que son fumadores activos o que han dejado de fumar hace menos de 15 años. Esto está promovido por la Task Force norteamericana, también por la Canadian Task Force, y en cambio el programa de referencia nuestro, la Actividades Preventivas y Promoción de Salud de la Sociedad de Medicina de Familia, en este momento considera que existe una evidencia moderada, una recomendación débil en contra y que de entrada no debería de recomendarse. Estamos a la espera de que se desarrollen programas de cribado y en ese momento colaboraremos evidentemente en su desarrollo y en su accesibilidad. En cuanto al diagnóstico precoz y prevención secundaria, a mí me interesaba mucho reflexionar sobre estos tres conceptos de intervalo, ¿no? Digamos, ¿a qué puede ser imputable que no se llegue con suficiente antelación a un diagnóstico correcto de cáncer de pulmón? Hay un intervalo que depende del propio paciente, que es ese intervalo que transcurre desde el primer síntoma a la primera consulta con el médico de familia. Eso depende fundamentalmente de la accesibilidad o de la propia confianza que se tenga en el médico de familia, ¿no? Hay otro intervalo que es responsabilidad de la propia atención primaria, que es desde esa primera consulta que se hace al médico de familia a la primera cita de confirmación de diagnóstica. A veces esa demora se produce por no darle relevancia a la sintomatología de los pacientes y bueno, puede ser un problema de competencia, pero en la mayoría de los casos es un problema más de atención, ¿no? De tener como saber escuchar bien a los pacientes, saber interpretar bien lo que les pasa, ¿no? Y también en ocasiones por no disponer de circuitos de diagnóstico rápido específicos para determinado tipo de tumores y específicamente para cáncer de pulmón. Y luego hay otro intervalo imputable al propio sistema sanitario, que es el intervalo de tiempo que se produce desde la confirmación diagnóstica al inicio del tratamiento específico. Y eso tiene que ver si existen con demora en las consultas clínicas, demora en la realización de pruebas de imagen o demora en intervenciones quirúrgicas. Hay dos tipos de elementos fundamentales para el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón que manejamos en primaria. Una son las manifestaciones clínicas y otra es la prueba de imagen, la radiografía de tórax por encima de todo. Bueno, las manifestaciones clínicas, ninguna es específica, todas tienen que ver con manifestaciones locorregionales por crecimiento del tumor, por neumonía rebelde, neumonía de repetición, aparición de tumor de Pancoas, a veces con sintomatología que poco tiene que ver con la sintomatología respiratoria, derrames pleurales, síndrome de vena cava superior. Yo creo que todos los que llevamos experiencia clínica de décadas hemos tenido experiencia particular en cada una de estas situaciones. Existen manifestaciones a distancia, a veces las primeras también en manifestarse, como metástasis en cerebro, hueso, pericardio u otro órgano. Y también en ocasiones aparece un síndrome constitucional o paraneoplásico que exige un estudio manifestado por una sintomatología muy inespecífica de astenia, pérdida de peso, debilidad, donde hay que hacer prácticamente un screening, un chequeo. Lo que sí que parece estar claro es cuáles son las manifestaciones clínicas en las que existe mayor evidencia que tienen una relación directa con la aparición de un cáncer de pulmón, ¿no? En primer lugar, evidentemente, la hemoptisis, que por sí misma requiere un estudio específico por parte de primaria. La aparición durante más de 3 semanas consecutivas sin relación con procesos infecciosos de dolor torácico, cambios de tos y expectoración, disnea, disfonía. La aparición de neumonías de repetición o no resueltas, a las que no le encontramos una explicación clara. Evidentemente la presencia de acropaquia dentro de la exploración física del paciente, estridor laríngeo, adenopatías supraclaviculares o cervicales que nos hacen sospechar algún tipo de problema tumoral de base o en la aparición evidentemente por sí mismo del síndrome de la compresión de vena cava superior, ¿no? Las manifestaciones radiológicas pues es el segundo elemento, la segunda pata, la segunda herramienta que tenemos, determinadas por la propia tumoración, aparición de cualquier nódulo pulmonar, solitario, de masas pulmonares, vuelvo otra vez a las neumonías no resueltas, cavitaciones, condensaciones, metástasis pulmonares, otras derivadas de la propia invasión ganglionar de las células tumorales, fundamentalmente todos los procesos de ensanchamiento de mediastino sobre los que hay que estar especialmente atentos, y aquellas derivadas de la invasión de estructuras vecinas, por invasión de la pared costal, parálisis diafragmática, derrame pleural. Todo eso es lo que nos debe de hacer como sospechar que nos encontramos en una situación anómala, ¿no?
Desgraciadamente, insisto, no existe ninguna semiología específica del cáncer de pulmón y siempre tendremos que estar como detrás de este tipo de manifestaciones clínicas y de este tipo de manifestaciones radiológicas. Sí quería hacer como varios comentarios al margen, y es la importancia que para mí no solo tiene el diagnóstico precoz, sino el manejo adecuado de la información con estos pacientes. Yo creo que son pacientes que deben de tener una relación permanente, continuada con el médico de familia y que en todo momento hay que garantizarles una información que, en primer lugar, sea de calidad, sea veraz e inteligible según el nivel de conocimiento que tengamos sobre el proceso que está pasando, y una información también en cantidad gradual y con capacidad de asimilación por parte del paciente, ¿no? Tan importante como el contenido es el contexto de la información, y yo creo que en eso también tenemos que tener la capacidad de integrarnos adecuadamente a los dos niveles asistenciales para no producir distorsiones respecto a la información que se da a cada uno de los pacientes, ¿no? Y en cuanto a la coordinación y continuidad asistencial, pues yo voy a hablar de los principales problemas que existen en este momento. Quizá yo creo que lo que podría tener mejor solución sería la creación de circuitos de diagnóstico rápido. De circuitos de diagnóstico rápido que permitieran ante cualquier sospecha por parte de un médico de familia, de cualquier profesional de primaria, de que nos encontramos ante una situación sospechosa de cáncer de pulmón, que pudiera tener la máxima agilidad en ser consultado tanto en consulta clínica como alguna prueba de imagen confirmatoria del diagnóstico, ¿no? Tenemos que intentar huir de los circuitos informales. Eso no significa que no funcionen bien, funcionan excelentemente. Yo solo puedo hablar elogiosamente de mis compañeros del servicio de respiratorio del Hospital Virgen de la Nieve, del que dependo, porque siempre han trabajado conjuntamente conmigo y me han facilitado las cosas y han facilitado las cosas a los pacientes, pero no creo que los circuitos informales deban de seguir siendo predominantes en lo que es el manejo de las fases iniciales de este tipo de problemas. Ahora tenemos una enorme ventaja, que es la historia clínica digital, que nos permite compartir imágenes, nos permite compartir informes clínicos, y luego lo que tiene que producirse es un sistema de confianza intermedia, de confianza completa, absoluta, que somos profesionales, estamos en el mismo barco y pretendemos, digamos, mejorar al máximo la condición de salud de nuestros pacientes, ¿no? En el cáncer de pulmón existe algo que lo he comentado con mis compañeros en las últimas semanas, que es un proceso de culpabilización como muy peculiar. Al no existir sintomatología específica, a veces, tanto los pacientes como los médicos siempre tenemos como esa sensación, los médicos de familia me refiero, como esa sensación de que no hemos llegado a tiempo, de como que siempre hemos llegado tarde, como que siempre en algún momento hicimos algo que retrasó de alguna manera el diagnóstico del paciente o que retrasó las posibilidades de un tratamiento específico. Yo creo que esto tiene que desaparecer, tenemos que erradicarlo, no podemos culpabilizar al paciente y su familia por las demoras, y en cuanto a los profesionales, pues trasladar la idea entre todos de que no se trata de tener un sexto sentido, no se trata de tener un ojo clínico extraordinario, sino de no tener los sentidos dormidos, es decir, estar atento a lo que nos dice el paciente, estar atento a lo que nos vemos, y no permitir que el tiempo o la sobrecarga asistencial nos impida ver con claridad lo que prácticamente tenemos delante, ¿no? Os he comentado con anterioridad que, bueno, que yo he tenido pacientes durante los últimos años con cáncer de pulmón. Os lo voy a poner aquí para que veáis que cada uno ha tenido como una presentación, unas manifestaciones totalmente distintas, ¿no? Todos están fallecidos. Este es un señor que vino a la consulta por aumento de disnea y cansancio. Bueno, tenía una acropaquia, primera radiografía de tórax y una enorme masa pulmonar, ¿no? Esto es un señor de 69 años que vino por una neumonía que no se resolvía, ¿no? Una neumonía, 2 meses consecutivos, enviado a la consulta de respiratorio, y bueno, al final era un tumor de ilio derecho con una evolución como muy desgraciada, ¿no? Una mujer de 55 años, que la recuerdo perfectamente, también ya fallecida, con tos y dolor en omóplato, algo absolutamente inespecífico, radiografía de tórax, también una evolución muy insidiosa. Un varón de 70 años sin ninguna sintomatología, solo una EPOC, se le pide una placa de control y aparece un nódulo pulmonar. Y finalmente un varón de 62 años, pues que aparece con un dolor de hombro. La verdad que era un hombro doloroso izquierdo, al final un tumor de Pancoas ya con imágenes osteolíticas y de fractura de un arco costal, ¿no? Con esto quiero trasladar finalmente, y con esto termino, la angustia a veces de los profesionales de medicina de familia de trabajar con una sensación de frustración permanente con este tipo de pacientes, porque siempre nos ha dado la sensación de que no hemos llegado
en el momento oportuno o en las condiciones oportunas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que has dado un repaso absoluto desde, bueno, pues todo, yo creo que los pasos tan importantes de la función del médico de atención primaria, del médico de familia en el ámbito del centro de salud. Yo creo que para abarcar todo el espectro temporal del paciente con el cáncer de pulmón. Luego en el debate, pues te vamos a hacer bastantes preguntas porque recuerda que este tema es muy importante para todos los que estamos ahí en el nivel terapéutico, de todo el tiempo que ha pasado desde que el paciente se diagnostica hasta que nos llega, es una cosa básica para nosotros.